Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. Características de aceptación o rechazo. Seguimos sobre este tema que ha generado mucho interés entre nuestra audiencia. En este episodio hablaremos acerca de los productos derivados de res y cerdo, haciendo breve mención sobre la matanza y procesado para finalmente definir los criterios de aceptación o rechazo durante la entrega en un establecimiento que prepara alimentos listos para consumo. No solo hablaremos de la pulpa, el bistec y la carne molida, también mencionaremos algunos aspectos de las vísceras que, aunque ya no es tan frecuente su compra, siguen apareciendo en algunos de nuestros platillos como ingrediente principal. Realizamos este episodio como un anexo a los capítulos de la norma 251 y, como siempre, esperando que resulte de tu interés. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, Ara, ¿tú cómo estás? Excelente. Alex, ¿cómo andas? Bien, igual. Gracias por la invitación. ¿Cómo han estado? Ya no es invitación, ya formas parte de esto. Es la costumbre. Ahora sí Tú que... ya estás en la lista. En la lista negra. Ahora sí que ahora te aguantas, ya formas ¿Verdad? parte de esto. Bueno, aquí estamos colaborando entonces. Qué bueno que andan por aquí. Y episodio nuevo, seguimos con características de aceptación y rechazo y nos estamos alineando a lo que viene marcado en la tabla de la norma 251. Y hoy se viene un tema específico. No vamos a tocar todas las proteínas porque son muchísimas y entre ellas hay importantes diferencias, ¿no? En este caso vamos a tocar lo que corresponde a carnes rojas. Así es, y de hecho vale la pena también hacer un paréntesis e indicar que en esta ocasión únicamente trataremos res, cerdo y cordero. Otros animales, como por ejemplo las aves, porque no nos vamos tal vez a limitar al puro pollo, aunque es el más socorrido, quedarían para otro programa y sí vale la pena comentar con nuestra audiencia que van a haber otras especies animales que sí se pueden llegar a dar en algunos restaurantes, pero que no vamos a entrar a detalle en ellos, salvo que existiera algún interés y ya sería cuestión de traer a lo mejor más información, tal vez acompañarnos de algún experto o alguien que haya trabajado con estas especies o variedades de carne, que van desde la iguana, pasando por el cocodrilo, hasta otros animales que generalmente no llegan a el peje lagarto, a nuestra mesa, ¿no? En las exóticas, ¿no? El venado, el jabalí. Exacto, el venado, que de hecho, por ejemplo, el venado y sobre todo el jabalí, sí son un poquito más fácil que podamos llegar a encontrar establecimientos que los sirvan, pero sí, podemos encontrar una variedad enorme, solo que su presencia es muy, muy pequeña. Por eso nos vamos a limitar a lo de principal consumo, a estos tres animalitos. Ahora espérenme, antes de darle arranque a esto, sí me gustaría hacer como las sugerencias de suscripción al inicio. Los invitamos de verdad que se suscriban al canal. Vemos que hay mucha gente que está escuchando los programas y eso nos da mucha alegría, pero sí nos gustaría que se suscriban. Por otro lado, también que coloquen o le den clic a la campanita, porque esto les va a ayudar a que les lleguen las notificaciones o recordatorios de que se ha subido un nuevo episodio. Por otro lado, agradecerles enormemente los comentarios que nos dejan. Hay gente que es constante sus comentarios y la verdad es que nos gusta que esto suceda. Justamente, pues, nos ayuda a motivarnos, ¿no? Hay alguien que sí nos está escuchando. Sí. Y agradecemos sus comentarios, agradecemos también si tienen sugerencias, si tienen una versión diferente de lo que estamos platicando, claro que sí lo pueden colocar ahí. Si tienen algún tema que quisieran tocar en específico que tal vez nosotros aún no hemos tocado y seguramente lo tenemos en cuenta, pero en la lista enorme que manejamos de los temas por tocar en programas venideros, colóquenlo y tal vez adelantamos ese tema, ¿ok? Y recuerden, no solo estamos en YouTube, estamos en Spotify y en iVoox. Entonces, pues agradecemos que nos sigan. Pues ahora sí, a darle, chicos. Muy bien. Alex, yo creo que
vas de lleno. ¿Con qué animal quieres empezar? Pues creo que vamos a empezar por la res, ¿no? Que es el más común, el que se encuentra con mayor facilidad en todo el país, en diferentes presentaciones. Vamos a iniciar un poquito tocando del origen, ¿no? ¿Por qué llega a ser importante la compra de este alimento, sobre todo en plantas o rastros que llegan a tener alguna certificación, o vamos a decirle buenas prácticas, sobre todo porque el manejo post-mortem, es decir, una vez que el animal es sacrificado, pues van a tener esas medidas preventivas de higiene para evitar estallamiento de vísceras, rupturas de estómagos, por llamarlos de alguna forma, y que la carne no se llegue a contaminar por estas sustancias que trae al momento del manejo post-mortem. Y también una ventaja que nos van a dar estas plantas o estos establecimientos TIF, que son los tipo inspección federal, es que van a tener esa historia, es decir, esa trazabilidad, si el animal tuvo alguna enfermedad, si tuvo alguna vacuna, si hay algún control hacia ciertas hormonas, antibióticos, clenbuterol. Y lo más importante, cuando se compra esta carne que se distribuye tanto a rastros, a comisariatos, a restaurantes y sobre todo a ahorita les doy el nombre de los otros lugares donde se concentra carne a nivel de mercado, a ver si me acuerdo, es que normalmente son manejados por médicos veterinarios. Y es decir, el médico va a tratar de darle un seguimiento a ciertos tipos de enfermedades que pueden impactar la salud de un consumidor. Vamos a hablar sobre todo de algunas del tipo parasitario, tal vez la más común pueden ser los cisticercos y por ahí se pudieran presentar algún otro tipo de enfermedades, pero ya sería por un mal manejo en alguna molienda o propiamente en la manipulación. Creo Muy que bien. ahora traes tu micrófono cerrado. Que era para evitar ruidos externos. Ok. Pensé que ibas a Ok. comentar algo del otro establecimiento. Luego No, les me llaman quedé, expendios de carnes, pero tienen ay, no, otro sí tiene nombre. un nombre especial, pero no me puedo Ahorita, acordar ahorita cómo se nos llama. Obradores. acordamos. Obradores, el obrador, Obradores. claro, Exactamente. el obrador. Son El los obrador. obradores. No Ujú. el que está ahorita, el No, no, obrador, no, el que no. se Oigan, encuentra y se ahí, trabaja. ahí me llama la atención porque cuando yo vivía allá en el Estado de México, vivía muy cerca de una zona de obradores. Alex vive muy cerca de una zona de obradores, justamente, y creo que sucede lo mismo después de que se tienen tantos cuidados y tantos controles después de la matanza del animal. No sé si lo perciben, pero esos lugares suelen ser lugares muy sucios, no lugares o ambientes limpios. Suelen ser como eh, al mercado de la viga o mercados o grandes centrales donde se concentran los alimentos, hay por especies, pero no son lugares donde se manejen condiciones de inocuidad, ¿no? Sí, Mira, precisamente aquí luego, perdón, se llega a perder esa cadena, así como hay una cadena de frío que va implícita, es la que se pierde con mayor facilidad, pero también se pierde la otra cadena que vamos a mencionarla de una forma que sería como la cadena sanitaria, ¿no? Que luego nos llegan a mezclar al momento del transporte, no todos los obradores tienen vehículos refrigerados, muchas veces son vehículos o camionetas abiertas, en ocasiones llegan a utilizar hielo, que puede ser de dudosa procedencia, y muchas veces al momento que tú vas a comprar en esos establecimientos, algunos sí tienen refrigerados sus alimentos, otros prácticamente el mercado convencional los tienen a temperatura ambiente y en el mejor de los casos tapados con un paño, ¿no? Entonces sí es Con su mantita de importante cielo, de dónde, exacto, de dónde van espantando moscas. a comprar ajá. esta, estas proteínas, ¿no? Oye, y hay otro caso que es, bueno, Juan, perdóname, ¿qué tal si me voy de los obradores y tú quieres mencionar algo de los obradores? Sí, Juan, que No, me permita. únicamente resaltar algo breve, que de hecho es cuando se pierde esa, digamos, cadena de sanidad, cuando pasa por las manos de los obradores y se da esta contaminación por los procesos propios del establecimiento, es lo que va a hacer que cuando llega a una cocina, tú le vas a indicar a una persona, bueno, mira, si te llegan este tipo de cortes, la cocción va a ser a este nivel, pero si ya te llega procesado como una carne picada o una carne molida,
tienes que aplicarle más calor. ¿Por qué? Bueno, ¿a qué se debe, no? ¿Por qué una carne molida? ¿Por qué un embutido crudo como una longaniza o un chorizo requiere más temperatura? Pues es precisamente por eso, porque durante la manipulación aquí se incrementan los vectores y los riesgos y obviamente la carga bacteriana de estos productos, lo que nos va a obligar a pedir más temperatura para, digamos, tener una seguridad, un control. Pero bueno, era un comentario No, la verdad es muy, que muy bastante precipitado. interesante. Pero digo, antes de irnos ya a procesos dentro de A los la cocina. establecimientos, no sé si les ha tocado ver esto. A mí me tocó verlo en lugares, por ejemplo, esto es específico de un pueblo mágico del Estado de México. No digas Y, más. y digo, es interesante pueblo mágico porque estos lugares suelen ser lugares turísticos, gente a donde la gente va a disfrutar de los alimentos de la zona y demás, ¿no? Y me tocó ver en estos lugares hay gente que engorda a los animales. Tienen su traspatio con sus 3 vaquitas y los están engordando, ¿no? Y estos los llevan a las carnicerías de la localidad y ahí es donde matan al animal y muchas veces se puede prestar a que es súper sano, porque es súper fresco el animal o la carne que te estás comiendo es del día, ¿no? Y no ha pasado por esta cadena de refrigeración y de distribución, que a veces se tiene la idea de que se pierden los sabores, con el envejecimiento de, obviamente, de la carne, pues vas perdiendo características, ¿no? Pero no sé qué piensan ustedes, a mí eso se me hace súper riesgoso, porque desde el punto en que no sabes qué le están dando a comer ese animal, las condiciones en las que creció, las condiciones en que lo van a sacrificar, y muchas personas lo ven desde otra perspectiva de, es que está súper fresco, es mejor consumirlo así. Mira, antes de que sigamos, sobre todo con res, eso me va a recordar dos puntos. Segregamos y dijimos solo res, cerdo y cordero, ¿no? Pero también está el borrego, también está el cabrito, y es a donde quería llegar. Puede llegarse a dar el caso todavía en ¿A dónde diferentes quieres llegar? publicaciones, ajá, en Que están que rumbo a Querétaro. no nada más rumbo a Querétaro, sino rumbo a Cholma. Hidalgo. Entonces, Ah, ok. ajá, Ajá. sí, entonces, ¿qué sucede? Que de repente te sorprendes que en tu práctica regular tú vas, inspeccionas cocinas de la región y resulta que algunas de ellas separan los residuos orgánicos por tipo y tú, órale, qué buena práctica, ¿no? Separan el cascarón de No huevo, de inventes. otras cosas y tú dices, oye, pues, o sea, está bien, pero ¿por qué lo haces? Porque tanto Ah, esmero en esto. porque tienen un cuate que es un puerquero y él compra residuo orgánico Decido, y con ese alimenta al animal. Y él, a su vez, es proveedor de la cocina que cuando llega la temporada, pues les vende las carnitas, ¿no? sí, Y qué bueno que obviamente me, es un criador particular. Ahí me detengo. qué bueno que comentas eso. Y hablando de platillos tradicionales que a lo mejor no vamos a La tocar barbacha. tanto el, los caprinos, los chivos, cabras y demás. Ahorita es la temporada de la engordadera, ¿no? Empezamos septiembre. El Cuando pequeño lleguemos a agua. cerdo, les voy a platicar una anécdota muy buena ahí del cerdito. Pero en regiones como Puebla y Oaxaca se hace mucho también el pastoreo, ¿no? Para un platillo tradicional que es el mole de cadera, que Ujú. precisamente lo que buscan es que estas cabritas o estos chivitos pasten y no cambien el sabor y sea como más tiernito para el proceso, ¿no? Y pues sabemos que en traspatio hay mucho riesgo porque pues no nada más está el animalito ahí, está interactuando con otras especies, luego no Mm, se tienen las medidas de higiene necesarias y Ni obviamente el pues no hay alimento un, que les da, ¿no? no, aparte no hay un tratamiento, es decir, una vacunación o un seguimiento hacia la salud mm, del animal, ¿no? A mí también me tocó en mi experiencia laboral, cuando trabajé ahí en supervisor en una planta de galletas, localmente se le vendía todo el recorte de toda la galleta que ya por algún detalle se había quebrado a granjas de la región, iba mucho para pollo, iba mucho para cerdo, y el señor de ahí cerca de la galletera vendió unas carnitas, híjole, bien buenísimas, todos se buenas. los atribuían a la alimentación, ¿no? Pero pues no nada más comía lo de la galletera, comía lo de traspatio, obvio su forraje y demás, pero sí es importante
pues mencionar que vamos a tener esta diversidad, ¿no? Vamos a llamarles de formas de producción o alimentación hacia estas especies. Ajá. Sí, Justamente. y es que sí es un hecho, va a importar mucho cómo sea la alimentación del animal y el tipo de pienso o forraje que se le esté suministrando para su alimentación. Y un animal de traspatio, un proveedor local, obviamente se va a brincar todos los controles sanitarios y va a comercializar su producto, ¿no? Fíjate que A yo me ver, di cuenta que sí hay ajá, cierto control. No sé si sea desde el momento en que adquieren ese animal, porque obviamente es gente, yo estoy hablando de gente que compra una o tres cabezas y las tiene atrás de su casa, porque sus casas son grandísimas en patios, ¿no? ujú, Y los están alimentando ahí, obviamente, con lo que va quedando, y como dice Alex, o sea, a veces compran la sema o el recorte o lo que van adquiriendo para darle de comer ese animal. Pero no sé si desde el momento de la compra de la cabeza ya trae un control sanitario, porque a mí me tocó ver que esos animalitos traían su aretito, o sea, no era solo cualquier becerro, ¿no? Pero no sé si en el transcurso del crecimiento y la engorda de ese animal sigue habiendo un control sanitario por parte, no sé, algo municipal o de ese pueblo, ¿no? A mí sí me llama mucho la atención porque, pues es carne que está consumiendo una localidad, ¿no? Y a veces en esas pequeñas localidades pasa esto, que están pueblos mágicos, zonas donde la gente va a consumir lo tradicional, lo típico, lo local. ajá, y está bien, porque tiene que circular la economía. El punto es saber, ¿existen los controles suficientes para estar seguro que lo que estás consumiendo ahí no te va a causar una Es enfermedad? inocuo. Ujú. Ujú, ujú, Sí, fíjate que de los aretitos que mencionas que traen en su orejita, ujú. normalmente sí hay un control, pero el control se llega a perder en cierto momento porque pues no hay una inspección tan profunda, pero sí hay instancias en ciertos estados que sí le dan ese seguimiento, sobre todo cuando tú eres ganadero o tienes Eso ya cierta manejas un superficie volumen, o ajá, cierto claro. volumen, sí se te exige que tengas al menos lo mínimo para poder comercializar y volver a adquirir nuevamente ganado, sobre todo por cuestiones que se puedan presentar ahí, Ujú. alguna enfermedad específica en estas especies, ¿no? Y yo creo Así que es. sí es súper importante, digo, en la carne de res a veces está más mencionado el tema del clenbuterol, ¿no? Pero en el puerco, yo conozco mucha gente todavía de este lado del Bajío, hacia Guanajuato, cría sus puerquitos de traspatio, uno, dos, lo venden a los de las carnitas, como bien dicen, y conozco gente que se ha enfermado de cisticercos, o sea, y que obviamente no es algo, una enfermedad tan simple, ni los síntomas son algo de, pues nada más me dio diarrea, o sea, son cosas importantes. Así es, sobre todo por el cerdo, que prácticamente se beneficia todo, no se le pierde absolutamente nada, De ¿no? Desde la nada, carne, nada. este, el- La el- grasa, el la grasa, la cartílago, manteca, la la piel, pata, todo, el todo, queso todo, de todo se puerco va. ya en un subproducto, o los gorditos, el chicharrón y demás, Ajá. ¿no? De hecho, sí vale la pena también mencionar que aquellos que sean fanáticos de las gomitas, de los malvaviscos, de Mm. esos ositos de goma o panditas, pues el origen de esas gomas con las que se trabajan esos productos esas golosinas también tienen un origen animal, incluso pueden venir de ciertos elementos del cerdo, ¿no? Lo de la red, sí. Así es. Así es, pero bueno, Luego ahora yo pregunta sugiero, uno, ¿por qué me gustan, no? ¿Por ajá, qué? por qué me gusta. Pero bueno, Sí, ese es pero también ahí que la eh, gente empiece a identificar, pues que se mm, tienen que reutilizar y traen propiedades emulsificantes y propiedades que no podemos obtener de origen vegetal, sintético. y si las adquieres sintéticas, pues el daño a la salud es más grave, ¿no? Entonces, Ajá. siempre Ujú. se trata de aprovechar al máximo, y más en Además, el pues cerdo, que, ¿no? Que es el que más se beneficia. claro, piensen que nada más es como unas carnitas dulces, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, sigamos. Justamente. Pues bien, con las principales características, vamos a hablar un poquito del color, Sí. ¿no? Bien lo mencionábamos que el manejo post-mortem, pues va a haber una oxidación. Normalmente nos dicen que la carne de res tiene que ser roja, ¿no? Puede ser un rojo Ujú. intenso, pero recordemos que cuando se da este manejo,
también se tiene que dejar reposar para que los músculos terminen de, no recuerdo la palabra, si es como perder la tensión, y ya se proceda a su beneficio, es decir, ya se van a porcionar. Hay rastros Ujú. donde lo van a dejar en una piña, es decir, toda la pata y parte del espinazo, precisamente para que descanse esta carne y ya luego se hace el proceso. Cuando se refrigera, pues es cuando va a empezar este cambio de color, que no es malo, pero sí debemos de empezar a identificar ahí propiamente características propias del producto, basándonos en sentidos, como va a ser el olor, el tacto, como va a ser la textura, e identificar con el olfato también que no tenga un olor desagradable, y obviamente el revisar la grasa, ¿no? Que la grasa sea firme, que sea Ya blanca. blanca o ligeramente amarillita. Dependiendo de la especie, pues la res va a ser más intenso el rojo, el cerdo va a ser un poquito más pálido a rosado, y el cordero pues también va a tener esa intensidad, digamos, un eh, rojo como más uniforme, ¿no? Ujú. No tan brillante a De la diferencia res. de la res, ¿no? Sí, Eh, ahí, perdón que interrumpa, hay algo importante a destacar. Tú bien mencionas, te enseñan que el color debe de ser rojo brillante, rojo intenso en la carne de res, y sin embargo van a haber partes que se van a ver de color café, que ya cambió, que ya hubo una reacción con el una oxígeno, ¿no? oxidación, así es. Hubo una oxidación. Y bueno, entonces la gente dice, ¿qué hago si me topo con esto? Entonces, ¿sirve o no sirve? Aquí la recomendación sería, no te limites a una característica organoléptica, Así es, sino que evalúe en convivirlas. su conjunto. Puede ser que para ti una primera señal sea el color, ¿no? Dices, ah, mira, se ve café, no me gusta el café. Bueno, huélela, pálpala, ve cuál es su textura, cuál es su apariencia en general y cuál es el olor que despide. Entonces eso ya te va a ayudar a identificar más si hay o no hay un riesgo, porque puede venir con oxidación la carne, pero puede tener buen olor y una textura adecuada, no viscosa, firme, no se despedaza, tampoco viene deshidratada. Entonces, simplemente fue una acción de oxidación en Sí, tu entrega. Ahora, también hay, yo entiendo que obviamente no armas a un panel de pruebas sensoriales, ¿no? O sea, pero Mm, ¿cómo capacitas a la gente para decir el olor es característico? Ajá, ¿y cuál es Pues, ese ¿qué olor crees? característico? Mira, O es que yo no lo haces. veo más fácil en el sentido de que puedas detectar el olor a pudrición, el olor a que ya no está en buenas condiciones, ¿no? Pero eso también, seamos honestos, eso ya es un punto exagerado. Nadie te va a entregar carne ya en estado así, en un bueno, estado No muy horrible. sabes, ahí te va, no ten en cuenta sabes. que hoy día hay mucha carne madura. Entonces luego Mm, la gente, o añejada, si no les haces estas recomendaciones, piensan que esa carne que ya tuvo un proceso está en mal estado y la van a querer hasta rechazar, ¿no? Bueno, Cuando pero ahí son, también depende de las características de lo que pediste, porque estamos de acuerdo que no, ni creo que el precio tenga algo de semejanzas entre una carne claro, madurada y una carne que es que esperas que sea fresca, ¿no? sí, obviamente esos van a restaurantes o hoteles Claro, que claro. tienen centros de especialidades, Diría ujú, igual y el América más marmoleo, elevados. pero también tengamos en cuenta que dentro de la res, a nivel nacional, tenemos estados que tienen una calidad excepcional. Ahí tenemos Sonora, Chihuahua, la comarca lagunera, ¿no? Nuevo León, Sinaloa. Sinaloa también, que sus calidades en cortes o en molidas, pues son prime, ¿no? O son ujú. Son de sí, alta son calidad. de alta calidad, ¿no? Entonces sí puede llegar al establecimiento de este tipo de cortes, por supuesto, ¿no? De vez en cuando Ujú. dices, ¿me puedo dar el lujito? Pues adelante, ya en las Mira, cadenas comerciales encuentras, bueno, yo he visto ahí ajá. de un rancho que termina en 7 de Sonora, para no dar todo el nombre, Que y nos tú ves la patrocinen. calidad, ajá, bueno, que nos patrocinen, que No, manden no, un no. portafolio, ¿no? Sí, Sí, este ándale, un rancho, y portafolio de encuentras carne. en ciertos supers sus cortes o el Ujú. bistec, y tú lo comparas en precio y no hay una diferencia significativa.
Ujú. y bueno, cuando hemos tenido la oportunidad de consumirlo, y es otra calidad, otro sabor, y aquí sí sucede algo con esta carne, ¿no? A lo mejor cuando le meten un poquito más de frío, sí empiezas a ver cierto cambio de coloración, pero las características están intactas prácticamente, obvios por el golpe de frío y la oxidación, y al momento de prepararla en sabor y en calidad, no le pide nada a otro A tipo de otro. carne, ¿no? Ajá. Mira, Ahora sí, cuéntanos brevemente a el lo que chisme. comentabas tú ahora. No, no es chisme. Bueno, sí, hay uno que sí, pero espérame. Mira, en ocasiones esas degustaciones así en conjunto no se hacen seguido, pero sí se llegan a practicar. Van a haber dos situaciones. Cuando el chef está entrenando a su personal a cargo, particularmente aquellos involucrados en la adquisición de productos, sí se llega a hacer muestreos y sobre todo degustaciones. Dos, también cuando llegas a tener discrepancia con el proveedor o cuando estás en auditoría y de repente cuestionan la inocuidad de tu carne, te piden a veces cocínalo y vamos a probarlo, ¿no? Entonces, son casos en los que se llega a dar y no son muy seguidos, pero que son interesantes porque ahí tú vas a valorar también esas características organolépticas y cuál es su acabado final. Ahora, el problema que yo sí he encontrado es cuando compras grandes volúmenes de carne para una cocina con una alta operación y los pedidos te llegan en paquetes de 10 kilos o más. Cuando te entrega el proveedor con un tamaño, un gramaje así, con ese volumen por paquete o por bolsa, se llega a dar que encuentras producto en mal estado. Ya me pasó una vez con ¿Se lo carne molida. siembran o crees que sea un mero error? Un Puede rezago. ser un rezago, o sea, tan solo eso, y tú de repente empiezas a revisar tu carne molida y el centro está verde. O sea, definitivamente ahí hubo un problema y no Ujú, lo detectas al principio porque pues, son muchos kilos juntos y son ujú. difíciles de inspeccionar, ¿no? Ya cuando abres el paquete y empiezas a manipular el producto, sorpresa, huele mal y está verde. O sea, ya por default todo el paquete se va. Ahí surge un poco mi inquietud. Yo como empresa, como restaurante o como establecimiento, puedo indicarle a mi proveedor cómo quiero que me entregue y no aceptar tal cual el pedido como él me lo quiera entregar. O sea, yo le puedo decir, no voy a querer paquetes de 10 kilos porque también son más difíciles de manipular, me obligas a consumirlo todo de un jalón, pero sobre todo puedo tener un problema sanitario. Entonces, es válido que en un momento dado yo establezca, quiero paquetes de 5 kilos, de 3 kilos, que me faciliten manipular mi alimento y sobre todo detectar si hay alguna falla o alguna característica organoléptica que no es la adecuada. Pero sí, sí pasa. Sí, mira, por ejemplo, ahorita en carnes molidas, me ha tocado ver que mucha ya viene, no en una bolsa de alto vacío, pero sí en una bolsa similar como las salsas cápsula, precisamente Ujú. para que tú la puedas maniobrar y en un momento dado, si vas a abrir una, puedas tener esa facilidad de revisar características organolépticas y cerrarlas Ujú. para almacenarlas o pasar inmediatamente a los centros de consumo o alguna preparación, ¿no? Y recordemos que en el caso de estas proteínas las vamos a poder recibir a temperatura ambiente, perdón, a temperaturas de Sí. refrigeración, es decir, máximo a 4 grados Celsius. Y en el caso de los congelados, bueno, la norma 251 no nos da una especificación, nos dice que sean a temperaturas que garantice la congelación. En el esquema de H nos dice mínimo menos Menos 18 18. grados Ujú. Celsius y sobre todo identificar los empaques, ¿no? En este caso que no tenga signos de descongelación y recongelación, es decir, exceso de agua, checar la coloración y que no traiga restos de hielo o sanguaza en el fondo. Muy bien. Aquí vale la pena hacer una mención también de mi parte. Y tú lo dijiste, eh, vamos a poderla recibir fresca o congelada. Congelada. Y van a cambiar los criterios y la forma de inspección cuando se recibe congelada. Lo común
tristemente es que cuando llega congelada, solo checa la etiqueta. Así es. Nada más la etiqueta, no le prestan atención al paquete porque dicen, es que no lo puedo revisar, ¿cómo le voy a checar la textura? ¿Cómo le voy a checar el olor? Pero no, se debe recordar que lo que vas a revisar, primero, son esos signos de descongelación y recongelación, que como dijiste van a evidenciar el rompimiento de la cadena de frío y la posibilidad o la ventana de que esa pieza de carne haya tenido actividad bacteriana y por ende vaya perdiendo inocuidad. Y por otro lado, la temperatura que nos estás mencionando, o sea, al final del día tenemos que verificarlo. Y en ese punto específico, lo que es la temperatura, nos enfrentamos siempre ya en la práctica al dilema de cómo tomar la temperatura. Si utilizas un termómetro de tallo bimetálico, va a tomar que el quete es irregular. Y al ser irregular, no logras tener un punto adecuado de contacto con el vástago y te van a dar lecturas que no van a alcanzar el nivel, por ejemplo, para un esquema de distintivo H. No es que la carne no lo tenga, solo que no puedes medirlo. No puedes penetrar el producto porque está congelado y en temas de verificación es bien difícil alcanzarlo. Incluso, y tocando un poquito productos del mar, tú tienes dos piezas que a lo mejor son compactas y que te pueden dar el empalme, ¿no? Y sin embargo, es relativo ese empalme, no logras tener una lectura del todo confiable. Alguna vez llegamos a trabajar con una cocina en la que usaban estos termómetros de luz infrarroja y medianamente lograban hacer esta medición, pero igual es una medición o un dato relativo que no nos va a hablar 100 a 100 de la temperatura que tiene la carne, solo queda a nivel superficial. Es correcto, ¿verdad? Correcto. Sí, aquí aplicaremos la técnica de sándwich, ¿no? Que bien mencionas para los monitoreos de los congelados. No es tan recomendable el abrir los empaques congelados y pinchar porque vas a Ni se echar a puede. perder tu termómetro, tu Te quedas sin vástago, ajá, termómetro. y dos, vas a contaminar el alimento, ¿no? Y puede Entonces, haber ¿para qué rompes accidentes. la cadena de frío? Y recordemos algo importante de los congelados, que el proveedor normalmente, como bien dice Juan, los chicos cuando lo reciben, revisan la etiqueta. Y en la etiqueta vamos a tener dos datos importantes que luego ni siquiera conocen. Y cuando se toman la temperatura se pierden, que nos dice fecha de elaboración, ajá, Mm, y fecha máxima de caducidad en congelación. Mm. Entonces, si tú lo pinchas, pues estás rompiendo ahí la la vida de protección. anaquel y la protección del alimento precisamente por estas condiciones, ¿no? Entonces, hay técnicas, obviamente puedes empalmar. Bien decías de los infrarrojos, pues no son tan recomendables, pero es un apoyo en un momento dado para no romper la cadena de frío y tal vez cuando lo trasladas a tu cámara, ya con un poco más de tiempo, haces este empalme, te das un tiempo para, obviamente, tener un termómetro ajustado. En el caso Ujú. de cuando es una inspección de certificación oficial, pues los termómetros que se llevan tienen que ir calibrados y se ajustan Calibrados. a la operación o en la operación. Y sí es importante mencionarles luego por qué no es tan viable abrir y pinchar los empaques, no nada más de estas proteínas, sino en general de todos los alimentos congelados. Yo ahí Ujú, quiero es agregar correcto. algo, obviamente tiene que ver con productos congelados que quieren ustedes introducirle a la fuerza un termómetro de vástago. Si lo vemos desde el punto de vista de salud, de higiene en el trabajo, o sea, temas de accidentes, es peligrosísimo. Conocemos casos en donde la gente quiere hacerlo a la fuerza. Obviamente, estás manipulando de más el producto porque casi casi lo Sí, abrazan para poder encajar, pero ha habido el caso en que por error, bueno, no error, más bien se resbala el termómetro y no se lo encajas a la carne, se lo encajas a la mano de A quien te tu está carne. ayudando a sujetar el producto. Entonces, tampoco nos pongamos en riesgo nosotros. Y por otro lado, si hay un accidente, obviamente va a haber sangre de por medio y vamos a contaminar el alimento. qué ¿Ok? bueno que mencionas esto ahora porque hay que comentarle a nuestra audiencia, a lo mejor los que no están tan familiarizados con congelados. Normalmente cuando se revisan estos congelados en un establecimiento es dentro de un congelador
o dentro de una cámara de congelación. Y en la cámara de congelación, la temperatura puede estar por abajo de -20, 22, 24, -26. Entonces, Ah, cuando tú sí. forzas, pierdes esa noción porque te estás, al estar manipulando Estás anestesiando allá adentro. sí, Sí, al estar sí, manipulando el producto con la mano, estás perdiendo la sensibilidad en los dedos sensibilidad. por el frío, ¿no? Entonces también es Ujú, otro factor que ahí se los compartimos para que vean es que no nada correcto. más es jugarle ahí a la banderilla y querer estar haciendo, No, no se puede, y no nos pongamos No, en riesgo, no le se pongamos en puede. riesgo al eh, producto y cosas así, ¿no? Exacto, es correcto. Ahora, yo quiero poner en tema de discusión otra situación. Bien dijo Alejandro, llegan también frescos o refrigerados y hay una muy mala práctica a veces de las cocinas de que compran por volumen, pero lo compran fresco y lo pasan a congelación. nación. Ajá. Aquí obviamente la práctica ya no es por parte de mi proveedor, y es parte de yo cocina, yo usuario, que quiere realizar esta acción, pero no es la correcta, ¿cierto? Correcto. Sí, Sí, Alex, porque no tengo más que agregar, es correcto. es correcto. Ahí sí, Se acabó. bueno, se Siguiente punto. acabó. Siguiente punto. Muy bien. Vamos a mencionar un poquito del cerdo, ¿no? No, Y no, ahorita Sí. que, espérate, no, sí hay que todavía, ahondar, bueno. sí hay que ahondar, porque no es correcto. O sea, el punto ¿Por es qué no es A correcto? ver, no Muy bien. estárnosla jugando con los microorganismos, ¿no? Exactamente. Yo no sé esa manipulación que hubo previa en el porcionado o en la ujú, tablajería o carnicería o obrador, qué prácticas de higiene tuvo el personal. es correcto. Llega Que- la carne y esa carne pudo haber estado expuesta en zona de peligro. sí, ¿Qué significa esto? Que estuvo por arriba de 5, 6, 7, 10, 12, 15 grados o más, ¿no? Es Llega a mi correcto. cocina, yo lo reviso perfecto y lo meto a congelación. Hablando de Ujú, microorganismos, los microorganismos pueden ser resistentes al frío. Y si ya sí, estuvieron expuestos a esa zona de peligro, hay algunos que pueden liberar o producir toxinas. Entonces, cuando vuelvo a sacar de congelación este producto y ya lo vuelvo a descongelar y lo voy a trabajar, pues ya voy a tener ahí un riesgo elevado de intoxicación. es Aparentemente yo estoy correcto. diciendo, está bien, lo recibí, hago mi proceso, pero ese es el factor de riesgo que puede afectar Así que en es. esta práctica, ¿no? Que a mí me gustaría De agregar hecho, algo aquí. Sí, no es lo ajá. ideal, obviamente no es lo ideal, por lo que menciona Alex, eso de estar durmiendo, hablando en términos muy Sí, coloquiales, durmiendo y despertando bichitos y se reproducen cuando despiertan y otra vez los vuelves a dormir y mala práctica, pero creo que aquí hay una relación directa con todos los programas que llegamos a tener que tiene que ver con la gestión de los proveedores. Hay empresas de obradores que se están certificando en buenas prácticas de manufactura y que también elevan, digamos que ese perfil de inocuidad y no solo se quedan con buenas prácticas, sino le están metiendo esquemas GFCI. Entonces, sí podemos irnos por la tendencia de buscar proveedores más seguros, que lo decíamos en otro capítulo, lo que estoy haciendo es buscar que desde el otro lado mi proveedor está poniendo controles y yo me voy a asegurar de no romper esos controles que él ya puso, ¿no? También, Ujú, justo junto con lo que menciona Alex, de pues no estarnos jugando en la manipulación que le damos al producto. es Noté tú, correcto. como no tan convencido. Miren, a ver, no Juan. sé, se supone que estamos hablando de las materias primas que ya van a llegar a un establecimiento, no me quiero Ujú, desviar mucho, Uh y -huh, ustedes, sobre todo Alex, ya estuvo hablando mucho de la parte de producción, matanza y uh -huh, procesado de alimentos de una manera muy general, uh -huh. pero en mi andar, obviamente, me topé con un proveedor de cocinas con el que hemos estado trabajando y se ha topado con la situación de que él, a su vez, dentro de la cadena de proveeduría, tiene que comprar sus piñas de carne para procesarlas y luego venderlas con su cliente. Bien, y se topa con la situación de que incluso entre los grandes, no me dan nombres, no hay práctica o nada más es el puro nombre, tal vez es un esquema de papel y sin embargo le dice, cómpralo. No, es que tú debes de cumplir con estos estándares. Mira, si no lo compras, tú lo va a comprar alguien más.
Y la mayoría de los proveedores con los que se ha topado caen en esa situación. Por eso yo, la verdad, ahorita me quedé en esa parte de, ¿en verdad? Es que Pero bueno, mira, si nos vamos es a esos relativo. puntos, claro que va a haber empresas que solo tienen sus certificados de papel. Esa es la gran, no quiero decir la gran realidad. Sí, es una realidad. Es una Pero realidad. también hay muchas empresas que están muy comprometidas con la inocuidad. De hecho, son Sí. las más grandes, pues son de las empresas tractoras. Y ese es el objetivo, que ellos mismos implementan sus controles, se certifican, tienen sus propios esquemas en muchos casos y van jalando a los más pequeñitos para que vayan cumpliendo, para que el producto que llegue hasta el consumidor siga manteniendo esa inocuidad. No, y Obviamente va a mira, haber puntos en que se desvíen, yo estoy consciente de eso, ¿no? Y también nos ha tocado ver ajá, en este mundo que sí hay certificaciones en las que cuando lo obtuvieron estaban muy bien, pero que en el no le dan transcurso del seguimiento. tiempo fueron disminuyendo controles, más bien disminuyendo los monitoreos, las vigilancias, las validaciones, y pues eso te lleva a salirte de control, ¿no? Claro, y yo no, aclaro, no estoy diciendo que estoy en contra de estos estándares, son muy buenos y es muy bueno encontrar un proveedor que los tenga y los aplique, ¿no? Solo que pues tristemente en la práctica te llegas a topar también con los otros ejemplos. No, y Ahora, también está el ejemplo clarísimo de, por ejemplo, el pescado. Todo, sé que hoy no es tema de pescados, pero están esas centrales como la Viga, que todo se ujú, concentra ahí, el negocio está ahí y todo se va a concentrar ahí. Y si tú te fijas, claro, no es un lugar inocuo, pero la no, gente que está en ese negocio no se va a salir de ahí, no, Sí, exacto. ¿no? Y Obviamente ellos además, hacen sus digamos que microambientes, acaparan sus el controles. mercado. Sí, claro, es que todo sale de ahí, Ujú, ¿no? todo sale de ahí. Ahora, rapidísimo, para volver a la carne. Y retomar el tema de lo fresco que se congela en una cocina, Ujú, dos aspectos rápidos. Por un lado, vamos a ver que cuando tú compras un producto congelado como el pescado, ujú. ese producto congelado fue sometido a un proceso industrial Ah, sí. de Ajá. congelación rápida, y es a Sí, donde qué bueno también que quería llegaste a ese llegar. punto. Ujú. Va a haber un proceso de congelación rápida que va a preservar mi producto en muy buen estado a pesar del proceso, porque va a lograr un efecto en donde la carne se va a congelar del centro hacia afuera. Ujú. Sin embargo, en una cocina, por muy buena que sea tu cámara de refrigeración, el método de congelación no es congelación rápida, sino que es congelación lenta y va a ser una congelación de los extremos hacia el centro. Ahora, si yo congelo mi carne y además compro una bolsa de 10 kilos de falda, voy a tener no un producto, digamos, aplanado, una bolsa compactada, sino que voy a uniforme. tener una bola, prácticamente es una bola de carne. ¿Y qué va a suceder ahí? Que cuando se congele, como va a empezar de los extremos hacia el Ujú. centro va a tener otra temperatura y Ujú. por un tiempo todavía mayor, puede que incluso tenga algún poco de actividad microbiana con organismos psicrófilos, antes de que a lo mejor ya llegue a congelarse. Ujú. Ese va a ser otro fenómeno que puedo crear microclimas dependiendo de las características de mi empaque y el volumen de carne comprado. Por Claro. eso es malísima práctica congelar. Además, hagamos de lado por un momento la parte de inocuidad y vayamos a la parte de calidad. Si yo hago una congelación lenta, como además ya hay un poco de, vamos a llamarle, de líquidos en el empaque, estos al cristalizarse van también a desgarrar el tejido muscular de la carne que compré. Y, insisto, haciendo a un lado los riesgos sanitarios, voy a demeritar la calidad de mi carne porque cuando la descongele puede estar ligeramente despedazada. Ujú. Entonces, son diferentes los elementos que nos hace recomendar que no congelen lo fresco, cómprenlo congelado de antemano. Y Ujú. valoren también si en verdad necesitan comprar algo congelado, que esto es algo que le repito mucho a mis clientes en cocinas. Si compras algo congelado, la congelación es algo que te va a preservar el alimento por meses, meses, y tú lo vas a consumir en una semana. No le veo sentido a congelar. Claro, planeación. Ujú, No, qué exacto. bueno que mencionas eso y sobre todo considerar que cuando se congelan van a cambiar mucho el color
Entonces Ujú. ahí puede haber esa discrepancia entre lo recibí rojo y ahorita me sale Café. rojo tirando a marrón a café. Entonces también deben de ver esa calidad, que a lo mejor la carne ya les va a rendir menos, va a haber una merma por esa congelación, descongelación, y aparte puede cambiar el color. Yo sí quisiera retomar ahorita el tema de cerdo, Ujú. mencionarles nada más características que debe de tener, al igual que la res, hay que revisar la textura, el olor, la grasa, y sobre todo vamos a tener mucho cuidado, que no podemos hacerlo a nivel intramuscular, pero sí cuando hagamos una manipulación que no se sientan bolitas o quistes, ¿no? Que Ujú. pueden ser presencias de parásitos propiamente cisticercos. Y hablando de res y cerdo, recordemos, y más ahorita que estamos en temporada, cómo manejar las vísceras. Ahorita que viene la temporada de la Oh, ensalada de sí. pozole, ¿no? Ujú. Las manitas de Ay, cerdo, yo pensé en taquitos de tripa. no, también, claro, ¿no? Son vísceras, El el menudo en hígado, la pancita. que luego muchas veces cuando se reciben estos insumos, no se tiene un control adecuado en el sentido de decir, primero recibe la proteína, Ujú. vamos a decir lo magro, y luego recibe las vísceras, ¿no? Y hay ocasiones Exacto. que, como es de la misma especie, lo quieren manejar a la par, pero recuerden que las vísceras son partes internas del animal que pueden llegar a traer residuos orgánicos todavía o que pueden presentar cierta descomposición. Hay muchas veces que ya la pancita o las patitas, la tripa, hígado, corazón, o bueno, corazón casi no se encuentra en cocina, pero más el hígado, Ujú. sí ya han sido lavados o al menos un poco acondicionados, ¿no? Entonces también sabemos que es la misma especie, sabemos que son crudos y hay que tener este cuidado al momento del recibo y también al momento de la conservación, donde los Ujú. van a acomodar. Aquí Juan a lo mejor nos puede retroalimentar un poco más cómo acomodar estas vísceras de res, cerdo en en los En los refrigeradores. equipos, Ajá. exactamente. Mira, aquí la recomendación es la siguiente. Siempre va a haber un estándar en el acomodo donde en el caso de que tuvieras que poner en un mismo anaquel, pensemos en un anaquel o en niveles, vas a colocar en el siguiente orden que sería pescado hasta arriba, inmediatamente abajo la res, luego el cerdo y hasta abajo serían las aves o el pollo. No obstante, las vísceras, debido a esta situación de esa carga bacteriana, no olvidemos que además algunos de estos componentes tienen una microbiota que es natural en el animal y que por eso cuando un animal, llámese el que sea, es sacrificado, debe ser eviscerado, ahí se van a concentrar estos microorganismos y son los que van a acelerar la pudrición de cualquier cuerpo muerto. Ahora, estas, por tanto, se tienen que segregar en la parte más baja de este anaquel por esta situación. Deben de estar separadas de todo lo que sea músculo, como ya nos está indicando Alejandro al momento de la entrega. Primero recibes los músculos y dejas para en otro momento lo que serían las vísceras. De la misma manera le vas a dar el tratamiento. Sí, muy bien. Y igual podría darse la misma situación, ¿no? Con el cordero. Las Mm. características, pues prácticamente serían las mismas de la res y el cerdo, el color, la textura, la grasa. Aquí a lo mejor en cocinas muy pocas veces se recibe, salvo algún restaurante de especialidad que pueda hacer el costillar, que puede traer la parte de la costillita, el huesito, pero Ajá. pues también luego sabemos que cuando llega a haber algún evento, pues llega la canal, ¿no? O el borrego porcionado para hacer la barbacoa o algún La michiote. barbacoa. Entonces, pues también tener ese cuidado cuando llegue la carne magra, revisar características, y una ventaja cuando llega en canal, pues es revisar en la parte de las costillas que no tenga residuos orgánicos de vísceras y que la Ujú. grasa esté firme, ¿no? Porque muchas Claro. veces así como llega, pensamos de que, eh, sobre todo si llega de Hidalgo, que hay muy buena calidad, muy buena carne, sí nos llegan a poner junto las vísceras con Con, con el con el borrego, músculo. porque pues sabemos que uno de los complementos del borrego es la pancita, ¿no? Y ahí va la Ey. tripa, el corazón, hígado y todo, ¿no? Qué Entonces también es rico. muy importante aplicarlo esto que Ujú. mencionó Juan cuando tengamos en nuestro establecimiento algún evento especial y lleguemos a recibir este cordero, ¿no?
Ujú. magro primero y luego las Víscera vísceras, después. víscera Ujú. después, ¿no? Como buena Claro. práctica ahí de manejo del alimento. Ahora, yo creo que vale la pena, si acaso, englobar cuáles serían las características organolépticas de las vísceras, porque de entrada uno pensaría que van a cambiar de víscera en víscera. Y esto es Ajá. importante. Aquí nada más comentar que aparte del hígado, aparte de la pata, aparte de la panza, nos vamos a encontrar también con otras cosas, bueno, la tripa también. Ujú. Tal vez no es muy común o no está mucho a control o está limitado a una venta al menudeo callejero, pero está en los sesos de cerdo o sesos de Ah, res también. también. Ujú. Están esos, o sea, existen, se consumen, son muy buenos. Y Muy también, por ricos. ejemplo, está el riñón. Cuando tú compras carnitas, también te pueden vender riñón. Ujú. Y entonces tú ves que la variedad de vísceras es bastante amplia. Yo sé que no van a llegar a una cocina formal, no van a consumir estos productos, pero existen. Y Y en un como también mencionas, pueden haber eventos especiales donde a lo mejor sí los pueden llegar a adquirir de repente, ¿no? o cocinas ¿Qué revisaríamos en la tradicionales. víscera? Sí, 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 es que estoy pensando, por ejemplo, en quesadillas, ajá, Hay o en gente otro tipo que de vende caldos de tacos. asadura y ese caldito de Ujú, asadura, pues es la mezcla de todas las vísceras por sí. completo, ¿no? Por ejemplo, en el ujú. norte con el cabrito se hace la fritanga, ¿no? Que es Ah, exactamente. el cabrito en caldo y se le echa toda la menudencia, ¿no? Como si fuera Sí, chicharrón y sí, se sí. hierve, ¿no? Tenemos también que es muy raro que llegue a la cocina la sangre, pero normalmente llega más No, La moronga. sí es procesada común. exactamente la En moronga o la cocina morcilla, ¿no? tradicional sí es común eso de los Sí, Sí. taquitos de moronga, sí, claro. Es más, ni siquiera en la cocina tradicional. Tú vas a ir a una cocina que a lo mejor es, una cocina específica, como puede ser una cocina mediterránea, por no decir el país, y vas a ujú, comer morcilla, Ujú. ¿no? Bien, entonces, aparte de la morcilla, también podemos tener el caso del foie gras, que en este caso es un paté a base de hígado de ganso o de pato. Y bueno, eso nos indica que no estamos limitados a que no se compren vísceras para un establecimiento. Claro, ya son situaciones muy específicas, pero existen, se consumen. La pancita o el menudo sí puede ser Muy común en un común, muy establecimiento. común. sí. Oye, Juan, yo También tengo, fritas y ahora que se dice libre a, también. a mí me queda duda, que cuando en comedores se hacen pancita, ¿reciben la panza precocida o reciben panzas para hacer los Eh, Panza, procesos panza, desde cero? es panza, panza, así Desde es. cero, de lavarla y todo el rollo, y cocer una vez y cocer otra vez y cocer otra vez. limpiar y Ah, Híjole, yo hubiera pensado entonces, que recibían las precocidas. mira, va a depender. Si es un comedor industrial, sí la recibe precocido, porque además así facilitas la operación. Pero Ujú. lo tradicional es que si vas a hacer pancita o menudo, pues es de cero, ¿no? Ahora, mm, existe. Hay que regresar al punto. La inquietud que puede tener nuestra audiencia es, ok, ya sé que hay un montón de vísceras que puedo yo comprar y utilizar en mis preparaciones, ¿cómo las reviso? ¿Cómo sí, deberían llegar? y vamos ¿No? para allá. Precisamente las grasas, ¿no? En la tripa, en la molleja, cuando compran machitos, ¿no? Que la grasa no tenga un color diferente al blanco o amarillo, es decir, que no esté verdosa, pegajosa o se desintegre. Ya en el Ujú, caso de riñones, corazón, hígado, obvio que se le haya quitado la parte de la bilis y que no tenga, que tenga una consistencia firme, que no huela mal, que ya presente signos como de descomposición, es decir, coloraciones verdosas, sobre ujú, todo. Y pues en la pata es muy común identificarlo, sobre todo que tenga todavía cierta, ahora sí, manita de puerco, ¿no? Cierta elasticidad y la pezuña, ¿no? Que es donde nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que la pezuña esté íntegra, que no tenga ahí daños físicos o mecánicos y sobre todo, pues como viene la manita mocha, pues ahora sí podemos ver hasta la articulación, el hueso, ahí puedes ver la claro, coloración, ¿no? es correcto. En el El caso de los cartílago que sesos, trae. ¿Eh? ajá, no, En perdón, sesos es más continúa. complicado porque, bueno, mi abuela hace muchos años preparaba y vendía barbacoa
y pues Ajá. prácticamente cocinaban la cabeza al horno y lo único que hacían era abrir la cabeza y separar el seso, pero sí, si te llega crudo, sí debes de ver al menos la consistencia. Es muy difícil ahí poder definir una característica, pero te vas a ir más en la consistencia, ¿no? Ahí te va. ¿Venden los Ajá, sesos Es a sin donde quiero cabeza? sí. llegar. Yo Es a siempre, donde quiero yo siempre he visto llegar. que es la cabeza completa. No, No, sí tú te venden puedes ya así como conseguirlo el en queso, botecitos, ajá, ¿A ajá, o la poco? Eso no crema. lo vi. Vienen en un bote de 500 gramos y puede venir congelado generalmente. Tú lo mira, compras el botecito Eso nunca lo he visto. congelado. Yo sí, Lo sí, porque buscaré. mi abuela lo guisaba para hacer quesadillas y sí, las quedaban deliciosas cebollita, con epazote, epazote, por cierto, cebollita, sal. Bueno, lo compras congelado ujú, y viene un botecito, no digo la marca, solo sé que es un bote amarillo y viene congelado. Entonces, allí lo que puedes hacer es verificar temperatura. Claro que es difícil porque tendrías que buscar un punto de empalme adecuado, ¿no? Pero sí, sí lo venden y lo venden así. No nada más te venden la cabeza, te venden el puro seso. Ok, Mm, yo y es solo de conocía las puerco. cabezas muy bien, completas. mira. Sí, no, por lo regular ya viene separado. Yo como lo he visto es separado, ya en bolsita, en empaque, y sí Yo ya nunca llega he a visto eso. traer Ajá. cierta, eh, más bien en bolsa, como no al alto vacío, nada más le quitan un poquito de aire precisamente para que no se dispersa, porque se secciona con mucha facilidad. Entonces, esa puede ser una característica que cuando lo vas Ujú. a ver y que esa sección pueda ser uniforme, que no se vaya como una gelatina, ¿no? Como tal, que tenga todavía esa Ajá. consistencia entre firme y un poquito Mm, elástica, vamos a llamarle. latinos. Ujú. Ajá. No me quiero Bueno, quedar ahora con nada la más. duda y estoy buscando A las ver, marcas de échale. sesos. Pero, No, bueno, ahorita, luego ok, ok, y las vas ya. a encontrar. Ahora, nada más una pequeña nota. Hace rato comentaban acerca de la presencia de parásitos. Si en el cerdo encontramos quiste, no piensen en cisticerco. No es el cisticerco. El cisticerco es la forma larvaria que va a migrar a los tejidos musculares para enquistarse. Pero si lo que encuentras es un quiste y lo consumes, no te va a dar cisticercosis, te va a dar teniasis. Que ingerir tiene la posibilidad de que salga un parásito maduro y va a generarte una teniasis. Vas a tener solitaria. Oigan, Ese es, han visto que eso Ok, ya lo venden para que te lo comas y puedas adelgazar? sí, sí, ¡Y qué y no es nuevo, ¿eh? locuras! ¡Qué Es un locuras eso de tratamiento es. que viene gente! Es un tratamiento que viene desde el siglo antepasado y también se proliferó en el siglo pasado, en los locos años 20 en adelante. Era una pastilla y la pastilla traía el El quiste de parásito. tenia, ajá, el parásito, pero recordemos, después del quiste ya sigue el parásito maduro. Para que sea cisticercosis, para que sean cisticercos, tú debes de consumir el alimento con huevecillos. Y esos huevecillos más bien los vamos a encontrar en frutas y hortalizas, ¿no? Y es muy común a lo mejor ligar el nombre de cisticerco con el puerco o con el cerdo, tal vez por mera fonética, pero no, nada que ver. No, El Juan, sí, huevecillo, sí, sí existe, ¿eh? O sea, sí hay o sea, cisticerco Sí, sí, en o sea, el hay animal. mucha relación. Yo te voy ¿Qué a platicar relación? de un caso real ujú, con un amigo que ellos consumían mucha carne de cerdo y le dio cisticercosis y cocinaban entonces a bien lo la mejor carne. Aquí, lo ¿cuál pudo haber encontraban en sido? una fase Exactamente, entonces sí, ahí Justamente era una a lo fase. mejor ahora que tengamos la visita de un microbiólogo le podemos hacer esa de un consulta, pero tienes razón, parasitólogo. pueden ir relacionados, pero no Ujú, perder el vista de que la carne sí de cerdo y existe la res puede posibilidad. ser uno de los principales o las principales fuentes de transmisión de este parásito y ocasionar esta enfermedad que se puede ir hasta el cerebro Sí, les y dan sus afectar el sistema convulsiones. nervioso, ¿sí? Sí, Sistema tengo que circulatorio. cercano a mi familia hay alguien que le da convulsiones todavía por eso. O sea, no, tampoco es algo que se ha podido como curar y tiene un ratito con esa enfermedad. Y todo fue por comer carnitas en la calle. Porque Eh, era además su puesto habitual de carnitas, ¿sabes? O sea, no era así como de, ay, un día voy a comer carnitas y capaz si fueron las carnitas de ese puesto, sino era un lugar frecuente Era que visitaba. asiduo. Así lo Ujú, hace el lugar. Ujú. Ajá, era justamente. asiduo a ello. Chicos, pues Bien. no sé si quieren Muy agregar bien. algo más o nos vamos a conclusions. ¿Conclusiones? Yo Conclusiones. creo que conclusiones, sí.
Bueno, pues dentro de las conclusiones que les esperamos compartir es, eh, sobre todo yo me quedo con una práctica que hoy comentamos que es, si van a recibir vísceras en un establecimiento, recuerden, primero toda la proteína magra y luego separamos las vísceras, ya sean de res, cerdo o cordero, y su acomodo sería hasta la parte baja en una unidad de conservación. Es correcto. ¿Tú, Muy bien. Juanito? Ya mi conclusión es insistir en que uno decide cómo le puede pedir al proveedor que le entreguen los productos. Por favor, no acepten, no toleren bolsas o empaques con una gran cantidad de producto, porque es muy fácil que desde allí empiecen a tener problemas de carácter sanitario. Pídanle a sus proveedores que les manejen, digo, no bolsas de 500 gramos, ¿verdad? Pero sí que manejen gramajes más pequeños, que sean fáciles de valorar, de revisar e incluso de consumir en su establecimiento, para que no tengan más dolores de cabeza de los que generalmente te da el comprar carne, que es el producto más caro o uno de los más caros que hay en una cocina. Y ya. Justamente, y creo que yo agregaría solo un puntito más, porque todo lo que mencionan pues engloba mucho toda la conversación que tuvimos hoy, pero yo solo agregaría el hecho de la capacitación a la gente que recibe producto. Digo, yo daba el ejemplo, obviamente no se arman paneles sensoriales o expertos sensoriales, pero sí que la gente puede identificar bien olores, colores, texturas y no quedarnos en una capacitación donde le digas las características, las que tú sabes que tiene una carne de res, sino hay que ser más específicos porque hay gente que no tiene mucho acceso a la carne. O, por ejemplo, yo te puedo tener consumo de puerco, pero casi mi vida he consumido ternero, ¿no? Ternero, cordero. 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 Tal vez no conozco ese tipo de producto, tal vez no sé cuál es el color característico, entonces hay que ser muy precisos con la gente que se va a dedicar a la recepción del producto e irnos más allá de solo mencionarles colores característicos, olores característicos, porque eso en realidad no nos dice nada, ¿no? Eh, pues solo resta agradecer a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen, compartan nuestros episodios y pues nos vemos, chicos. Bye. Bye. Bye.